Hola, la Alcaldía de Bogotá recientemente ha publicado en su portal de datos abiertos la información correspondiente al número de casos confirmados de contagio de COVID-19. Se puede descargar un archivo CSV en el cual tiene la información de la fecha de contagio, de la localidad en que se presentó el contagio, del sexo, del estado de la persona contagiada, entre otras. Adicionalmente, tiene publicada en el portal de Saludata las gráficas correspondientes precisamente a estos datos que se encuentran en ese archivo CSV. La información se puede seleccionar tanto por localidad como a nivel Bogotá. Dentro de cada información se puede conocer, por ejemplo, la cantidad de casos en cada uno de los grupos de edad, adicionalmente la ubicación, el estado, el tipo de contagio y el sexo. Sin embargo, no permite realizar dentro de la misma localidad información cruzada de estas variables. Por ejemplo, saber la cantidad de personas fallecidas en la localidad, por decir algo, de Usaquén, que pertenecen a la edad de 20 a 29 años. En este momento todavía no está configurado así. De tal manera que dentro del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, Colombia, hemos desarrollado un algoritmo en Python que permite hacer un análisis, digamos, más completo a ese dataset de COVID-19 que se publica en el portal de la alcaldía para poder conocer, digamos, con mayor profundidad cómo está evolucionando la pandemia en nuestra ciudad. Hemos organizado la información o el tipo de, digamos, de análisis en diferentes, digamos, categorías. Tenemos un análisis del dataset a nivel de Bogotá y también tenemos un análisis por localidad y finalmente algo que llamamos análisis de variables cruzadas. Voy a explicar qué tipo de información tenemos en este código en Python. El análisis del dataset podemos conocer la cantidad de casos que se han presentado de contagio en Bogotá desde el primer día en que se reportó el contagio. Adicionalmente, podemos conocer la cantidad de casos acumulados desde el primer día en que se presentó el contagio. También podemos tener acceso a la gráfica de la cantidad de casos de contagio por edad y la gráfica de fallecidos en Bogotá, entonces la cantidad de personas que han fallecido en Bogotá digamos, en los diferentes valores de edad de esas personas fallecidas. Dentro de la información de fallecidos se puede fácilmente determinar un umbral en el cual se decida, por ejemplo, si queremos caracterizar cuántas personas fallecidas tenían más de 60 años y cuántas personas fallecidas tenían menos de 60 años. En este caso, las personas fallecidas, tenemos que el 73% a nivel de Bogotá tenían más de 60 años y el 26% a nivel de Bogotá tenían menos de 60 años. Y podemos también hacer el análisis por sexo. En el caso de los hombres, alrededor del 60% de los fallecidos eran hombres y alrededor del 40% de los fallecidos eran mujeres. En el caso de análisis por localidad, hemos creado un subdataset para cada una de las localidades que hacen parte de la ciudad de Bogotá, de tal manera que pueda conocer la cantidad de casos de contagio por localidad. Adicionalmente, hemos creado otro subdataset para cada localidad correspondiente a la cantidad de fallecidos dentro de esa localidad y así también tener acceso a la información de fallecidos por localidad. Vemos, por ejemplo, que a nivel de fallecidos tenemos 9 fallecidos en Usaquén, tenemos 16 fallecidos en la localidad de Kennedy, tenemos 7 fallecidos en la localidad de Engativá y así para cada una de las localidades. Podemos, como cada, digamos, localidad se le ha creado su subdataset de fallecidos, se puede tener acceso a la información correspondiente específica de esa localidad en el tema de fallecidos y así conocer, por ejemplo, qué edad tenía la persona, qué sexo tenía y cuál fue el día de diagnóstico de COVID-19. Acá tenemos un ejemplo para la localidad de fallecidos Usaquén y fallecidos Suba y fallecidos Kennedy. Adicionalmente, hemos creado lo que se llama tasa de muerte versus contagio. Entonces,
Para cada una de las localidades hemos calculado la cantidad de fallecidos dentro de la localidad y también calculamos la cantidad de contagiados dentro de la localidad. Y hemos determinado un porcentaje dentro de esa relación. Y podemos, por ejemplo, saber que en Kennedy tenemos una tasa de muerte versus contagio más alta que la que tenemos, por ejemplo, en Suba o la que tenemos en Engativá. Y finalmente tenemos el análisis de variables cruzadas, que lo que hacemos es poder cruzar la información correspondiente a varias columnas de ese dataset. Entonces, por ejemplo, acá hemos creado un subdataset correspondiente a la información de la localidad de Kennedy y dentro de ese subdataset estamos haciendo la gráfica de cuántas personas de esa localidad han estado contagiadas en qué valores de edad. Entonces tenemos también nuestra gráfica de casos de contagio por edad, pero específico para la localidad de Kennedy. Este mismo ejercicio lo podríamos hacer para cualquiera de las otras localidades, dado que hemos creado un subdataset para cada localidad. Y por ejemplo, acá tendríamos el comportamiento para la localidad de Usaquén y así podemos conocer un poco más de cómo evoluciona el tema de contagios en cada una de las localidades. Todas las localidades, digamos, no tienen como la misma distribución, es decir, hay localidades que, por ejemplo, pueden tener más contagios en determinados grupos de edad y en otra localidad vamos a tener contagios en otro grupo de edad. Entonces, eso nos permite hacer un análisis, digamos, más específico. Y finalmente, tenemos el análisis que se ha llamado edad versus localidad versus fallecidos, donde hemos del dataset específico de fallecidos de la localidad, hemos también realizado la gráfica correspondiente a la edad. Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de los fallecidos de Kennedy, podemos ver que tenemos 2 personas fallecidas alrededor de 50 años y que tenemos varias, digamos, personas fallecidas menos de 60 años. Dentro de la localidad de Usaquén vemos que solamente tenemos una persona menos de 60 años fallecida y que el resto, digamos, de casos de fallecidos se han centrado en mayores de 60 años. Y podemos hacer un análisis así, digamos, más completo, más profundo, cuando empezamos, como les decía, a comparar la información o a correlacionar la información de varias variables. Bueno, espero que este código sea de utilidad para poder entender de mejor manera cómo ha sido ese comportamiento de la pandemia en la capital de Colombia y poderlo entender no solamente a nivel Bogotá como un todo, sino también poder entender el comportamiento de localidad por localidad y pues poder tomar, digamos, como mejores acciones en relación a esta pandemia. Este código está abierto, queda disponible en la página de telecomunicaciones.co y espero que, digamos, lo puedan aprovechar para entender estos datos de COVID-19. Si les gustó este video, los invito a que le den un like y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por su atención.